Me confirman, bueno, la misma mecánica que han tenido conmigo siempre que pues tienen la complementaria conmigo. Si tienen dudas me interrumpen, no lo duden, porque me es difícil un poco ver el chat mientras comparto la pantalla. Entonces, si tienen dudas, prenden sus micrófonos, me interrumpen, me preguntan. Si tienen dudas del taller, pues al final de la complementaria pueden hacerlas o me pueden escribir, pues teniendo presente los que les mencioné de los horarios. Y porfa me confirman también si están viendo la presentación. ¿Me confirman, porfa, si la están viendo? Sí, sí se está viendo. Listo. Como a veces se traba un poquito la presentación cuando le doy presentar, entonces voy a tratar de trabajarla así para que sea más fluido. Entonces, bueno, bienvenidos a la monitoría preparcial 2, en donde los temas son intercambiadores y bombas, básicamente. Vamos a empezar con un ejercicio de intercambiadores. Este ejercicio nos pide que se quiere condensar vapor de agua en una planta a una temperatura de 30 grados centígrados. Y vamos a utilizar para esto agua de un lago cercano que se encuentra a 14 grados centígrados. Entonces uno ya intuye cuál es digamos, el fluido caliente y el fluido frío que tiene que hacer pues la diferenciación para poder hacer nuestros cálculos, ¿verdad? El área superficial es de 45 metros cuadrados. Veo que muchos de ustedes tienen dudas con las áreas. Entonces, para estos ejercicios deben tener en cuenta es el área para qué la están calculando. Si ustedes están hablando de transferencia de calor, ustedes deben calcular o mirar el área superficial de, pues, de la tubería o del intercambiador, porque es el área en la que va a haber transferencia de calor, ¿vale? Pero si ustedes están calculando flujos, como es en el caso de la parte de bombas, cuando hacen los bernules y eso, si están calculando flujos, velocidades, caudales en unas tuberías, ustedes utilizan es el área transversal, el área por la que va a atravesar esa tubería, ¿vale? Entonces es importante que antes de ponerse a hacer los cálculos a lo loco, tengan en cuenta qué es lo que están calculando o para qué lo están usando, ¿vale? Para que no tengan, digamos, ese error, porque a veces calculan el área transversal para calcular el área para tomarlo como área superficial, y eso sería pues erróneo porque esa no es el área de transferencia de calor, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nos la están dando expresada. Nos dicen que el área superficial es de 45 metros cuadrados y el coeficiente es de 2100 watts por metro cuadrado, grado centígrado. Que es importante y les doy esta recomendación que lo tengan muy presente, ojo con las unidades. ¿Por qué? Porque puede que a veces todos se lo den en centígrados, en watts, bien, pero a veces, digamos, por ejemplo, un dato se lo dan en watts, otro en kilowatts, y de pronto cuando hacen una relación, digamos, al final en el balance de energía dividen el CP y dividen el calor sobre el CP para calcular masa, por ejemplo, o demás, tengan presente si están trabajando en watts o en kilowatts, si están en grados centígrados o en Kelvin. Si por ejemplo están en grados centígrados y le dan de pronto las temperaturas en Kelvin, bueno, pues tal vez sea más sencillo pasar esas temperaturas a Kelvin para evitar como esos pequeños errores y también confusiones que uno le pueden generar. Listo, nos dan el coeficiente. Ahora nos piden determinar el gasto de masa necesario de agua fría y la razón de la condensación de vapor en el condensador. Nos dan estos datos, que es la entalpía de vaporización y el CP del agua. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, listo. Lo que asumimos inicialmente en estos ejercicios, el estado estacionario, el coeficiente uniforme y constante a lo largo de todo el intercambiador, que no hay pérdidas a los alrededores y que eso nos simplifica resto el cálculo, porque entonces sabemos que el calor que vamos a encontrar por los métodos, ya sea en ETU o LMTD, pues va a ser igual al calor en sus respectivos balances de energía para sus dos fluidos. También pues estamos despreciando los cambios de la energía potencial y cinética del fluido. ¿Qué otra cosa tiene interesante este ejercicio?
que digamos es algo que no trabajamos en la primera complementaria que yo les di, que eran solo pues intercambiadores de dos fluidos, que era solo pues calentar uno, enfriar el otro. En este caso nosotros tenemos digamos, algo diferenciador y es la parte de condensar vapor. Y eso nos va a ayudar a ubicarnos en las tablas que debemos usar o en las ecuaciones que debemos usar. Listo, otra cosa que no está anotada en este ejercicio es que hay que calcularlo por los dos métodos, por el método LMTD y por el método de NTU. ¿Listo? Porfa, quiero que le tomen pantallazo o que anoten el ejercicio o algo así, porque también quiero que ustedes lo vayan desarrollando. Igual, pues se les va a subir la respuesta, pero pues la idea no es solo que sepan la respuesta, sino que ustedes también intenten desarrollarlo para desarrollar esa capacidad analítica de cómo abordar los problemas. Listo, entonces vamos a pasar la diapositiva. Aquí arriba van a encontrar pues los datos que nos están dando. La del vapor, como es un cambio de fase, sabemos que la temperatura a la que entra es igual a la temperatura a la que sale, porque básicamente en los cambios de fase la temperatura se mantiene constante, ¿verdad? Y tenemos las dos temperaturas del agua del lago, que es la que va a servir para nosotros como nuestro fluido que va a enfriar esto para que se lleve a cabo la condensación. Y aquí les planteé las ecuaciones por el método LMTD y por el método NTU. Para poder rayar un poquito, voy a presentar. Listo. Ahora, listo. Estos son los datos que tenemos y vamos a empezar con este método. Entonces, les voy a dar 5 minuticos que abran su Excel y rápido metan pues pues traten de calcular, ¿vale? Como la idea también es que quede espacio para que ustedes hagan sus preguntas, por eso pues les voy a dar solo 5 minutos y calculen no solo por una de estas, elijan la que quieran. Se van a dar cuenta que como estamos como en un cambio de fase, los deltas de temperatura, digamos que ya que estas dos temperaturas son las mismas, al final la configuración que se elija, o sea, nosotros sabemos que normalmente en contracorriente es más eficiente, pero en este caso van a dar igual los delta T. O sea, el delta TM calculado al final va a dar lo mismo si es contracorriente o en paralelo, ¿vale? Entonces, rápidamente quiero que lo calculen por el método de delta de TM. Tienen todos los datos, tienen U, tienen A. Necesito es que me digan cuánto es este calor y pues con nuestros conocidos y siempre usados balances de energía, pues vamos a tener aquí la forma de despejar, ya sabiendo este calor calculado por esta, pues vamos a poder despejar cuánto es esto. Digamos que entre estos dos métodos, para este ejercicio, particularmente para este ejercicio, como nos dan todos los datos de temperatura, el cálculo por el MTD es el más rápido que, en comparación al que se usaría a lo que daría con el método NTU. Entonces, son las 11:16, a las 12. ¿Qué? A las 12 no, a las 11:20 volvemos.
Listo, chicos. ¿Alguno ya lo calculó? ¿Me puede decir como cuánto les dio el delta TM? Hola. Hola, no sé si esté bien, pero a mí me dio 11.54. Perfecto, sí, está correcto. ¿Alcanzaste a calcular el calor? No, solamente es. Listo, vale. Pero igual no tiene mayor misterio cómo calcular el calor, ¿verdad? Porque tenemos los datos de U, tenemos los datos del área y tenemos ya con el delta T que acabaste de calcular, que es correcto. Pero, o sea, más que, digamos que hacer la resolución numérica, me interesa es que sepan cómo, cuál es el, el análisis que uno está haciendo para ir resolviendo el problema. Entonces, si tengo las temperaturas, puedo calcular el delta TM. Si puedo calcular el delta TM, puedo calcular ese calor. Y ya con los balances de energía, sé que esos calores son iguales, entonces puedo calcular y despejar la masa de agua y la masa de vapor, porque sé cuánto es H, cuánto es el CP y cuánto es el delta T, ¿vale? En el caso de, digamos, por ejemplo, del ejercicio de intercambiadores que vimos hace 2 semanas, faltaban datos de las temperaturas de salida, ¿verdad? Y esas eran pues las incógnitas y nos dimos cuenta, y también pues para los que hicieron el bono se dieron cuenta de que teníamos que hacer es un solver porque los datos que teníamos pues no nos permitían pues calcular así fluidamente todos los valores, sino que teníamos que hacer unas iteraciones o un solver para poderlos encontrar, porque teníamos varias incógnitas. Este ejercicio, si bien es un poco más enredado porque es con cambio de fase, no es, si se dan cuenta, es mucho más sencillo que el que vimos en la primera monitoría de intercambiadores. Les recomiendo vuelvan a ver esa monitoría porque, pues para que tengan presente también ese tipo de ejercicios en los que van a tener que hacer solvers y eso. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al método NTU. Con este método, entonces vamos a utilizar, bueno, aquí les muestro el delta TM efectivamente da 11.54 grados, el calor daría esto en kilowatts, entonces ojo ahí porque si yo tengo mi CP en joules, pues entonces esto tiene que estar en watts, entonces debo multiplicarlo por 1000 para que al hacer pues este despeje nos dé las unidades correctas, ¿vale? Y pues estas darían las masas y ahí ya tendríamos la solución por el método del MTD del problema. Ahora vamos a ver cómo sería con el NTU. Este es un poquito más complejo, ni siquiera es más complejo, es más como que leer bien la tabla. Ustedes en la tabla encuentran pues si es el tipo de intercambiador, si es cómo es el flujo, y abajo ustedes encuentran también qué pasa cuando tienen cambio de fase para todos los intercambiadores, ¿verdad? Ahí encuentran esta ecuación, donde el NTU es igual al menos logaritmo natural de 1 menos la efectividad. La ecuación de la efectividad sigue siendo la misma, la del NTU en general sigue siendo la misma, pero lo que va a cambiar es esta ecuación y también pueden consultarla en la tabla de efectividades, en donde les dice cómo la efectividad es igual a el exponente de 1 más NTU, creo, no me acuerdo bien, pero básicamente surge también de despejar entonces esta efectividad de esta misma ecuación. O sea, si se dan cuenta, si la buscan en la tabla, se van a dar cuenta que da lo mismo si ustedes despejan de esta que les estoy dando la efectividad, van a encontrar esa ecuación en la tabla de efectividades. Esta la encuentran en la tabla para calcular los NTUs. ¿Y qué pasa? Pues digamos que a diferencia de los otros ejercicios en los que también podían ustedes verlo gráficamente, pues tengan presente que esas gráficas son también específicas para el tipo de intercambiador y si van contra corriente o en paralelo. Pero pues no tenemos como las gráficas para cuando tenemos cambio de fase, porque esas gráficas también recuerden que dependen del CR y el CR es el C mínimo sobre el C máximo, ¿verdad? En este caso no tenemos pues cómo comparar eso porque solo tenemos un CP de un fluido porque el otro está cambiando de fase. Cuando eso sucede en el ebook ustedes encuentran que dice que
el CP, digámoslo así, del que está cambiando de fase tiende a infinito. Entonces, por esa lógica, nosotros sabemos que entonces el otro fluido siempre va a ser el C mínimo porque es que el otro está tendiendo a infinito, ¿vale? Entonces, eso nos ayuda aquí para determinar cuál sería nuestro C mínimo. En este caso, para el NTU, nuestro C mínimo pues va a ser el CP por la masa del agua del lago. Pero ¿qué pasa? Nosotros tampoco tenemos esa masa. Entonces ahí ya tendríamos dentro de esta ecuación esa incógnita, porque esto es la masa por el CP. El CP lo tenemos, pero la masa no. Estos de aquí arriba los tenemos también. Entonces, en conclusión, en esta ecuación tenemos la masa, el flujo másico como incógnita y tampoco sabemos cuánto es el NTU, no nos lo están dando. Pero tenemos otras ecuaciones en donde nos dice que el NTU es igual al menos logaritmo natural de 1 menos la efectividad. Pero, oh rayos, no tenemos la efectividad, pero tenemos una ecuación para calcularla, que nos dice que es el calor sobre el calor máximo. Pero, también nos están preguntando el calor. Entonces, ¿qué haríamos? Si nos ponemos a, digamos, ampliar un poco más estas ecuaciones, igual recuerden que siempre vamos a tener que manejar nuestros balances de materia, esto no se nos puede olvidar, están ambos métodos de energía, perdón. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que nosotros podemos calcular la efectividad, porque si planteamos la fórmula, que es, digamos, la del fluido, la masa del agua, o bueno, el calor, se puede poner cualquiera de estos dos, pero por facilidad de los cálculos, si ustedes eligen esta, por ejemplo, bueno, elijamos primero esta, la masa de vapor por H. Sabemos que es el mismo calor para ambas, ¿verdad? Si elegimos M por H sobre el calor máximo, y cómo es el calor máximo, sabemos que es el C mínimo por el delta de T, pues más grande que encontremos, entonces sería la temperatura más bajita, 14 grados y 30 grados, ¿verdad? Sería 30 menos 14. Pero ¿qué va a pasar? Este C mínimo, recordemos que tiene incógnita la masa. Y aquí tampoco sabemos cuál es la masa del vapor. Tendríamos dos incógnitas. Pero ¿qué pasa si utilizamos esta ecuación? Bueno, nos vamos a dar cuenta que esta multiplicación de la masa del agua por el CP también, por definición de nosotros, para este ejercicio dijimos que este era el C mínimo, ¿verdad? Si utilizamos esta ecuación, pues a la larga se nos va a cancelar esos C mínimos y solo nos va a quedar un delta de T de este calor, de este balance de energía, y el delta T para el calor máximo. Entonces, todos esos son valores que conocemos. Entonces, podemos saber cuánto es la efectividad. Ya calculamos efectividad. Ahora podemos calcular el NTU con esta ecuación. Listo, calculamos el NTU. Ahora nos vamos devolviendo. ¿Para qué necesitamos calcular este NTU? ¿Cuál era el objetivo de calcular ese NTU? Encontrar la masa. ¿A partir de cuál ecuación? La primera de NTO igual a UA sobre ese mínimo. Exactamente, exacto. Ya teniendo este NTU, esto lo tenemos, y de aquí, esto es masa por el CP lo sabemos, solo nos queda despejar la masa del agua. Y listo, la calculamos. Ya con la masa del agua, podemos devolvernos otra vez a nuestros balances de energía y calcular el calor con el agua, porque ya tenemos cuánto es la masa del agua. Listo. Y ya con ese calor, con el otro balance de energía, podemos despejar la masa de vapor. Usamos las mismas ecuaciones, solo varía cuál vamos a utilizar para calcular NTU o la efectividad
en los ejercicios de intercambiadores, pero si se dan cuenta utilizamos las mismas ecuaciones para todos los ejercicios. ¿Qué es lo único que nos varía? Pues la ecuación del NTU o de la efectividad según la tabla y según el tipo de intercambiador que tenemos. Pero utilizamos las mismas. Entonces, ¿cuál es la idea? Se les puede formular muchas preguntas. Por ejemplo, en este caso preguntamos la masa. En los casos anteriores preguntábamos temperaturas. Pero mirando como dónde está la incógnita, qué ecuación puedo resolver, digamos en este caso, cuál me conviene más utilizar para poder despejar esa efectividad, cuál de estos dos calores, se puede resolver el problema. Y listo, nos dieron valores similares, creo que solo cambió por un decimal, pero no estoy segura. 32,58,045. Bueno, cambia aquí por un par de decimales, pero eso es normal, es válido. Pero ya obtuvimos las respuestas. Y así se resolvía el ejercicio por NTU. Ahora, bueno, antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda de este ejercicio de la parte de intercambiadores? ¿Alguien? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Todo les quedó súper claro? Igual, si quieren que vuelva a repetir alguna parte que no queda muy clara, pues me dicen y lo hacemos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar ahora con la parte de bombas. ¿Listo? De la parte, pues, del Bernoulli, de tanques, tuberías y todo eso que vieron la semana pasada. Y pues de las que tuvieron ya algunas complementarias, alguna complementaria. Angie, creo que por el chat Juan Manuel le está preguntando que si puede repetir la parte de cómo se calculó el E. Ah, ok, gracias, porque no puedo ver el chat. Bueno, entonces voy a borrar todos estos garabatos un momento para que sea más claro. Listo. Tenemos nuestras tres ecuaciones. De aquí no sabemos la masa y no sabemos el NTU. De aquí, pues no sabemos los calores, ¿vale? Y tampoco la efectividad. Y de aquí no sabemos el NTU ni la efectividad. Pero, ¿qué podemos hacer? Nosotros sabemos que el calor máximo es el C mínimo por un delta de temperatura, por el mayor delta de temperatura en el sistema, que sería 30 grados centígrados menos 14 grados centígrados. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que del C mínimo no sabemos cuál es la masa. Entonces ahí tenemos una incógnita, pero el delta T lo podemos definir. ¿Y qué pasa? Aquí para este calor, que de hecho es una de las cosas que nos están preguntando, nosotros tenemos dos balances de energía, que como estamos asumiendo que no hay pérdidas a los alrededores, se puede decir que este Q va a ser igual a este Q y que va a ser igual a este otro Q. Entonces todos los Qs van a ser iguales. Si nosotros utilizamos este de aquí abajo para reemplazarlo en la fórmula de la efectividad, ¿qué va a pasar? Que nuestra incógnita de masa de vapor tampoco la sabemos, necesitamos averiguar. Pero si la metemos en la fórmula nos quedaría como la masa del vapor sobre el C mínimo, bueno, la masa del vapor por H sobre el C mínimo por ese delta T máximo, ¿verdad? Digámoslo así. En donde no sabemos cuál es la masa de vapor y aquí adentro del C mínimo no sabemos cuál es la masa del agua.
Entonces, no podríamos utilizar esta definición de calor para poder calcular esa efectividad. Pero si utilizamos la del otro balance de energía, la del agua, nos damos cuenta que va a ser la masa del agua por el CP del agua. ¿Y eso qué viene siendo? Como nosotros definimos nuestro C mínimo. Nosotros dijimos que el C mínimo, como en el cambio de fase para el vapor, el CP tiende a infinito, entonces nuestro C mínimo va a ser el del agua del lago. Entonces nuestro C mínimo va a ser la masa del agua del lago por el CP del agua del lago. Esto es igual al C mínimo. Es decir, que si lo metemos en la ecuación se nos va a cancelar y al final solo nos va a quedar que la efectividad queda en términos del delta T, de este delta T del calor que calculamos con la masa del agua sobre el delta T máximo, por decirlo, llamarlo de algún modo. Y todos esos son valores que conocemos. Por eso es que podemos calcular la efectividad. Partiendo del supuesto importante de que pues no hay pérdidas en los alrededores, entonces esos calores van a ser iguales. Algo así tendrían que haber hecho en el taller para poder calcular, creo que una efectividad justamente. Que haciendo, digamos, mirando cuál de las dos ecuaciones les conviene más para cancelar pues esos valores, esas incógnitas y poder que quede en términos de algo que conocen. ¿Sí quedó claro en la persona que preguntó? Sí, sí quedó claro. Vale, listo. Perfecto, me alegro mucho. Entonces ahora sí vamos a pasar al tema de bombas. Listo, este es un poquito más, no sé, no es tan complicado como el tema de intercambiadores porque generalmente siempre les van a preguntar presión o alguna velocidad o alguna altura y siempre van a utilizar la misma fórmula que es Bernoulli y es como para todo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Saber bien dónde poner sus puntos. En la mayoría de los ejercicios a ustedes les dicen dónde está el punto 1 y dónde está el punto 2 o el punto A y el punto B. Y pues eso les simplifica un poco el problema porque ya pues ustedes solo empiezan a mirar qué información tienen de esos puntos. Pero hay algunos problemas en donde no les especifican exactamente dónde dan esos puntos y se les da la libertad a ustedes de que los ubiquen. Entonces ahí uno tiene que tener, pues, pensar en el problema, en la información que tienen, en las que le hacen falta, para saber dónde es más sabiamente ubicado el punto, en dónde deberían ubicarlo para poderlo resolver. Por ejemplo, según la suposición que dijimos de que si es un tanque muy grande, un reservorio, un lago, lo que sea, pero muy grande, pues asumimos que en su superficie la velocidad es cero. Y ahí se nos iría un término completo del Bernoulli, ¿verdad? Pero de pronto para el tipo de problema exacto que nos están preguntando, no me sirve poner el punto ahí, sino ponerlo en medio de la tubería de pronto, o en otro lado. Entonces ahí viene y depende del tipo de problema en el que estén trabajando, en sus criterios, en su decisión de dónde van a poner ese punto si no se los están dando explícitamente y de la información que tienen y de lo que desean calcular. Eso como pues recomendación en general de estos tipos de ejercicio. Para esta parte, yo les propongo este ejercicio en donde me indica que se debe bombear agua a 20 grados centígrados desde un depósito A, que está ubicado a 5 metros, a otro depósito elevado mayor, ubicado en una altura de 13 metros, a través de dos tuberías de 36 metros de largo conectadas en paralelo. Ok, esto es importante, que tienen tuberías conectadas en paralelo. Ya les muestro cuál es la figura, para que pues lo vean más gráficamente y sepan cómo es el problema. Siempre los dibujitos, los esquemas ayudan mucho a entender el problema y pues la información que me están dando, saber ubicarla. Las tuberías son de acero comercial y los diámetros de las dos tuberías son de 4 y 8. Entonces es decir que una de las dos que están en paralelo
tiene un diámetro de 4 y la otra tiene de 8. ¿Listo? La otra es del doble de diámetro. El agua se bombeará mediante un acoplamiento motor-bomba con una eficiencia del 70%, que extrae 80 kilowatts. Aquí, ojo con las unidades, me la están dando en kilowatts. Las pérdidas menores y la pérdida de carga en las tuberías que conectan las uniones de las tuberías en paralelo a los dos depósitos se consideran despreciables. ¿Listo? Aquí las estamos despreciando, las de las pérdidas menores, ¿vale? La de los accesorios, los codos y demás. Pero si no me dijeran esto, si no me dicen que las consideran despreciables, o yo de pronto no lo pongo estrictamente cuando esté resolviendo el parcial o algo así, lo mismo que, digamos, mencionaba Luis H. en la clase, era como ustedes toman decisiones y pues escriben qué decisiones son las que están tomando. Eso pues ayuda, digamos, que a la hora de calificar o en general en la vida, en algún proyecto, pues tengan cierta justificación lo que están haciendo. Entonces, digamos que en el caso de parcial, pues si me están justificando las cosas, entonces puede tomarse, mirar cómo sería la resolución por ese medio o pues demás. Pero es importante que tengan en cuenta eso, que si aquí me dicen que se están considerando despreciables, pues no las voy a tomar en cuenta, pero si no me lo dicen, tengo que tomarlas en cuenta, ¿vale? Y si, digamos, yo digo que, las considero despreciables, bueno, tienes que justificarme por qué las consideras despreciables. Puede que para algunos problemas hayan demasiados accesorios que a la larga en la sumatoria tengan un valor, un peso considerable en el resultado, o puede que no. Pero entonces tienen que, digamos, haberlo calculado para saber si era significativo o no el hecho de tomarlas en cuenta. Bueno, continuando, me piden que determinar la razón de flujo total entre los dos depósitos. Es decir, la razón de flujo total me hace referencia pues a los caudales, ¿verdad? Y la razón de flujo a través de cada una de las tuberías. Entonces nos piden como el caudal total y los caudales que van por cada una de las tuberías. Y ojo aquí, ¿por qué? Porque tenemos dos tuberías en paralelo con diferentes diámetros, si bien una es el doble que la otra, eso no me implica alguna relación directa como que entonces por la tubería de 8 diámetros va a ir el doble de lo que va por la de 4, ¿vale? Entonces, no, eso no es correcto. Hay que hacer pues los cálculos y mirar qué es lo que pasa, hacer un análisis de lo que está pasando en el problema. Información adicional, pues nos dan las propiedades de la densidad, la viscosidad dinámica del agua y la rugosidad de la tubería en este material. Entonces, este es el diagrama del problema. Son dos tanques, ¿vale? Nos decían que eran muy grandes. Del tanque ya está siendo bombeado y va a pasar por dos tuberías en paralelo hasta el otro tanque. Vemos aquí pues las diferencias de altura. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, si nos están dando como que estos valores de 5 y 3, eso quiere decir que pues nuestro punto de referencia, por ejemplo, va a estar aquí. Acá nuestro 0. Pero yo, ¿qué podría hacer en otros ejercicios o en otro planteamiento cuando yo tengo la libertad de ubicar los puntos? Es, por ejemplo, que yo digo que aquí, este es mi punto 0, y este valor ya sería solo como ese delta de alturas, ¿vale? Que al final igual si lo toman o no, dependiendo de dónde está su punto de referencia, pues va a quedar ese delta de alturas. Ya sea pues que, digamos acá en este caso queda 13 menos 5, o si digamos nuestra referencia estaba a ver aquí, entonces esto ya no va a ser 5 sino 0 y esto va a ser pues 13 menos 5, porque subimos nuestra referencia. Pero pues al final va a dar el mismo resultado, va a dar 8 creo. Entonces, bueno, acá tenemos el planteamiento, esta es la del diámetro de 4 y tiene una longitud en total de 36. Esta desde el diámetro del 8 y también tiene una longitud total de 36. Entonces vamos a empezar planteando pues la primera información, una de las primeras informaciones que nos dieron era que la bomba tenía un 70% de eficiencia y de lo que consumía. Entonces pues planteamos la ecuación de ese consumo en donde nos dice que sería el caudal por la gravedad por el H de la bomba sobre pues la eficiencia del motor, de la bomba motor. Nos dicen cuánto es este W, entonces tenemos este dato, no sabemos cuánto es el H de la bomba. Sabemos que la gravedad porque es un dato
pues, conocido en general, y tampoco sabemos el caudal. De hecho, el caudal es nuestra incógnita principal, ¿vale? Entonces voy a ponerlo aquí como resaltar. Esa es nuestra incógnita principal. Bueno, pero tampoco sabemos cuánto es el H de la bomba. Pero podemos utilizar la ecuación que siempre nos va a salvar en este tipo de problemas, que es el Bernoulli. Entonces vamos a plantearlo. La presión en el punto A sobre el rho G más la velocidad al cuadrado en ese punto sobre 2G más la altura más el H de la bomba, a este lado de la ecuación, debe ser igual a, en el punto B, pues toda la información más sus pérdidas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Aquí esto no se confundan, no es que el sea el H de la bomba, no. Es que cuando nos ponemos a hacer el análisis, como las presiones, como está en un tanque abierto, pues la presión en ambos puntos va a ser la misma, se va el término, ¿verdad? Dijimos que eran tanques muy grandes, entonces nuestra velocidad va a ser también cero, se va todo ese término. ¿Y qué nos queda? ZA más HB es igual al ZB más las pérdidas. Esto hace referencia a que, pues, esto nos va a permitir calcular el H de la bomba, quedando como que H de la bomba es igual al delta de alturas, este ZA pasó al restar al otro lado, más estas pérdidas. Listo, ya tenemos una expresión para conocer el H de la bomba. Pero ¿qué pasa? Está en función de las pérdidas. Ahora, ¿cuáles son esas pérdidas? Listo. ¿Cómo es la ecuación de pérdidas, de las pérdidas? ¿Alguien me recuerda? ¿Cómo es la definición de esas pérdidas? No sé, Angie, si te refieres a la que está relacionada con el factor de fricción de Fanning. Sí. Y pues creo que, bueno, acá nos tocaría utilizar otra porque el diámetro no es constante. Entonces, creo que es la de la sumatoria de F sub I, L sub I sobre D sub I por B sub I a la 2 sobre 2G, más que creo que se está asociado es a las tuberías de un diámetro determinado y después se le suman las de cada componente que causa pérdidas menores, pero no sé. Sí, exacto. Sería, pues, el factor por L sobre D más las pérdidas menores, todo multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Que creo que es la que vieron. Pero sí. Pero aquí hay un detallito importante. Vamos a, que más adelante se los comento, ¿vale? Pero vamos a empezar a plantear todo eso. ¿Qué pasó? Dijimos que esa H estaba en función de F por L sobre D. Como estamos despreciando las pérdidas menores del KL, la sumatoria de KL, pues vamos a decir que esto es cero. Y todo esto multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Vamos a empezar a ver qué nosotros es lo que tenemos. Entonces, Angie, ¿sí? perdón, ¿esa fórmula aplica siempre? ¿La que Para acabas de mostrar? sí. Ok, gracias. Luego, porque ¿cuál otra tenían? No es que, o sea, estoy enredada con el punto 7, entonces me había puesto a leer el libro ese de Fluid Mechanics, no sé qué, que había dicho, creo que fue Jessica en una complementaria. Entonces, la fórmula largota que te acabo de leer era como la pérdida total. Y entonces después hay una frasecita que dice como, si el sistema entero de tuberías que se está analizando tiene un diámetro constante, entonces la pérdida total es, y ahí aparece la que tú acabas de poner. Pero no te había dicho esa porque creo que ambas tienen, o sea, ambos tramos tienen diámetros diferentes. O sea, la longitud es la misma, pero el diámetro es diferente. Listos, es correcto. Pero entonces ahí por eso les mencioné que hay un detallito importante que más adelante se los voy a mencionar, pero pues ya que hiciste como la introducción, recuerdan que en el enunciado yo les dije que esta parte era muy importante, que nos decían que eran paralelo.
¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen tuberías en serie, que es la que me mencionaste, que es la sumatoria pues, de todas pues, esos FIs por los diámetros y demás, que si todas tienen el mismo diámetro se reduce a esta fórmula, pero si no, va a ser una sumatoria. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos tuberías en serie y hay, digamos que alguna diferencia en los diámetros, es donde va a aplicar esa sumatoria. ¿Listo? Entonces, las pérdidas totales van a ser la sumatoria de calcularlas con este diámetro, con este diámetro y con este diámetro. Pero cuando yo tengo en paralelo tuberías con diferentes diámetros o con el mismo diámetro, va a pasar algo curioso y es que la pérdida va a ser la misma en ambos casos. Es decir, que esta pérdida, digamos, llamémosla H1 y aquí H2, van a ser iguales. Y como son iguales, el H total va a ser igual a estas, no a la sumatoria, va a ser igual a solo una de esas, cuando son en paralelo. Lo que va a cambiar y lo que va a sumarse es el caudal. ¿Listo? Entonces, el caudal total al final, cuando se unan las tuberías, va a ser la suma del caudal que hay en uno más el caudal que hay en otro, más el caudal que hay en el otro. Pero en este caso, cuando son en series, el caudal es el que se mantiene constante. Va a ser el mismo. Entonces, es un detalle importante a la hora de solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que este problema, ya que tiene muchas incógnitas que ya se los voy a mostrar, es necesario hacer un solver. Teniendo esto claro, porque digamos que a mí me pasó cuando intenté resolverlo, yo decía, no me está dando, ¿y por qué no me está dando? Y es que no me di cuenta de ese detalle de que el H total, esta pérdida total, cuando son en paralelos, no es la sumatoria, yo les estaba sumando, sino que deben ser iguales. Entonces ya no entra como una ecuación, sino como una restricción a la hora de hacer el solver, ¿vale? Pero si yo estoy en mi ejercicio trabajando tuberías en serie, como es este caso en donde van cambiando los diámetros, entonces sí debo hacer esa sumatoria de la pérdida que me aporta este pedazo, de la pérdida que me aporta este otro y de la pérdida de este otro, porque obviamente me va a cambiar el valor. ¿Sí quedó claro? Sí, Angie, ya, súper claro. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, volviendo al ejercicio, entonces, bueno, como finalizar, ¿qué pasa cuando son en series? Bueno, si hay una tubería en serie, en este caso tienen diferentes diámetros, va a ser la sumatoria de cada pedacito, pero si tienen el mismo diámetro, es decir, va a ser una sola larga, pues se simplifica la ecuación que les estoy mostrando. ¿Listo? En este caso, para las paralelas, vamos a utilizar hay que calcular el H1 y el H2 para cada una, digámoslo así, con esta misma ecuación. Entonces, vamos a empezar a ver una cosa importante y es, listo, y es que para poder calcular estas H necesito saber F, L me lo están dando que es 36, el diámetro también lo sé, no conozco velocidad, entonces vamos a tener que empezar a mirar, a plantear las ecuaciones para poder calcular cada una de las cosas. Y vamos a empezar entonces calculando las velocidades. Y esto quiero que lo tengan muy claro porque he visto que hay también muchas dudas me han escrito porque no saben cómo calcular esas velocidades. Porque dicen que pues la velocidad luego no era cero. Efectivamente nuestro Bernoulli las velocidades en esos puntos A y B es cero. Pero como nosotros no estamos en esta parte de las pérdidas evaluándolo en los tanques, sino en las tuberías, esa velocidad ya no es cero. Esa velocidad se tiene que calcular. ¿Y cómo se calcula? Bueno, nosotros sabemos que hay una relación de caudal y de área y de velocidad, en donde nos dicen que el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, de esa ecuación nosotros vamos a despejar esas velocidades. Ahora, ¿cuál es el dilema? Que nosotros no sabemos los caudales, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo planteo la velocidad 1 y la velocidad 2 para cada una de las tuberías, donde 1 es la tubería de 4 y donde 2 es la tubería de 8 centímetros de diámetro.
Entonces nuestro caudal 1 va a estar dependiendo de nuestra velocidad 1 va a estar dependiendo de nuestro caudal 1, que no lo conocemos, sobre un área. ¿Qué pasa? El área sí lo podemos hallar. Y como es el área para calcular un flujo, entonces tiene sentido que sea el área la que atraviesa nuestro fluido. Por eso es el área del círculo, ¿vale? De nuestra tubería. A diferencia del área de transferencia de calor, que sería pues el perímetro por la longitud. En este caso, como estamos calculando nuestro flujo, tiene sentido que miremos es el área que está atravesando ese fluido. Y ese fluido está atravesando una tubería redonda, es decir, que vamos a hacer, pues nuestra área va a ser el área del círculo. ¿Vale? Así, pues terminamos con estas ecuaciones en donde dice que la velocidad va a estar en términos de los caudales respectivos sobre un valor. Pero ahí está nuestra incógnita de los caudales. Recordemos que en el ejercicio nos piden ambos caudales y el caudal total. Listo, no sabemos los caudales. ¿Qué pasa? También necesitamos, ya tenemos una expresión para la velocidad. Ahora necesitamos mirar una expresión para F. ¿Qué nosotros podemos conocer? Bueno, si asumimos que está en un flujo turbulento, eso vamos a tener que comprobarlo. Podemos usar la ecuación conocida como la de Colebrook, ¿vale? Que son las dos que tenemos aquí. También ustedes tienen otras ecuaciones o pueden verlo gráficamente. Sin embargo, como en este caso nosotros no tenemos un punto de partida establecido, nos queda un poco difícil verlo gráficamente porque vamos a estar empezando a iterar. Pero como vamos a iterar muchas cosas, pues gráficamente nos queda un poco más complejo verlo. Entonces vamos a plantear la ecuación de Colebrook para cada uno, en donde nos dice que, pues de la cual podemos despejar el factor de fricción. Pero esto depende de la rugosidad y del Reynolds, ¿verdad? En cada caso, para 1 y para 2. Entonces vamos a plantear las ecuaciones de Reynolds para cada uno, el Reynolds 1 y el Reynolds 2, en donde nos dice que esto es ρ por la velocidad, por el diámetro sobre la viscosidad. ¿Qué pasa? No sabemos cuál es esta velocidad. El resto de datos lo tenemos, nos les están dando, pero no sabemos cuál es la velocidad. Entonces esta velocidad ya dijimos nosotros que tenemos una expresión para calcularla, ¿verdad? Que está en términos del caudal, de no incógnita. Lo mismo pasa con el Reynolds 2, va a quedar en términos de una velocidad 2, que ya habíamos anteriormente planteado que tiene su incógnita en el caudal. Este factor de ensuciamiento lo podemos encontrar, ¿sí? Porque nos lo están dando y sería dividido en estos diámetros, por eso está aquí abajo este 0,8. Pero entonces, ¿qué pasaría? Que este factor, en esta ecuación de Colebrook, nuestro factor de fricción a la larga va a quedar en función del caudal, porque Reynolds está en función de la velocidad y esa velocidad está en función de ese caudal. Listo, ya tenemos las ecuaciones para plantear también F. Entonces, ahora sí planteamos nuestras pérdidas, que es el F1 por la longitud 1 sobre el diámetro 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, y lo mismo para el 2. ¿Qué van a cambiar? Pues sus diámetros. Van a quedar estas expresiones, donde F1, usando la ecuación, despejándola de la ecuación de Colebrook, pues va a quedar en función del caudal 1, y esta velocidad 1 también va a quedar en función del caudal 1, entonces ahí estaría nuestra incógnita, y este H2 va a pasar lo mismo, pero entonces volviendo a lo que yo les mencionaba, que pasa cuando tenemos tuberías en paralelo, que el H1 debe ser igual a este H2 y que va a ser igual al H total, o bueno, total no sino al HL en general de este sistema. Teniendo eso en cuenta, y adicionalmente que en paralelo, y si al final se unen estas dos tuberías, el caudal total va a ser igual a la sumatoria de los caudales, que es esta última ecuación que tenemos aquí, que son nuestras incógnitas, pues básicamente vamos a tener que hacer una resolución de varias ecuaciones, porque es que todas están dependiendo de sus caudales, ¿vale? Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? Podrían en un Excel meter cada una de estas ecuaciones en función de pues, sus variables, variando. Hay que tener en cuenta que este F también pues
nos va a variar, o pues hay que ponerlo en términos, digamos, en un Excel, en términos en que uno lo pueda despejar, porque el solver no va a ser solo para este F como, digamos, pueden haberlo utilizado en los ejercicios, sino para los caudales. Entonces, aquí más limpio, en la imagen les muestro como todas las variables que quedan en función del caudal para calcularlo. Si ustedes lo meten todo esto a un Excel, ya les voy a mostrar cómo, porque lo hice el ejercicio, justamente pues porque no les puedo poner un ejercicio que ni yo sepa resolver. La idea es que pues uno sepa. Entonces, si uno mete esto en la resolución de ecuaciones, esta resolución de ecuaciones en simultáneo, vamos a obtener estos valores. En donde pues el caudal total nos va a dar 0.03, el caudal 1 0.0415 y el caudal 2 0.259. Este era el que estaba en 0.04 de diámetro. Ojo con las unidades, nuevamente esto se los di en centímetros, pero pues al meterlo en la ecuación, esto va a estar en metros. Y este 0.08. Si se dan cuenta, y esto es lo que quiero que analicen, el caudal 1 solo es el 14% del caudal total, mientras que el caudal 2 es el 86% del caudal total. Es decir, que se acuerdan que yo les dije que uno no puede decir que como es el doble del diámetro, entonces va a pasar el doble del caudal que pasa por la otra tubería que tiene la mitad del diámetro. Bueno, eso no sucede, porque hay muchos valores, muchas cosas que van a influenciar pues en qué caudales, cómo serían la repartición de esos caudales. Por ejemplo, la altura también es un factor bastante importante en, en cómo va esta repartición de caudales. Eso puede, si cambian la altura, puede afectar los resultados. Entonces, sé que de pronto no fue muy clara la forma de resolverlo, pero les voy a mostrar un momento. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el Excel? No, no mentiras ya. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, yo aquí listé todos los valores que me estaban dando, toda la información que me estaban dando. La potencia, la altura de A, la altura de B, el diámetro, que pues en este caso va a ser el diámetro igual para ambos, la longitud es igual para ambas tuberías, el diámetro 1, el diámetro 2, la eficiencia de la bomba, la densidad, este es la viscosidad y pues la rugosidad del material. Esta es la información que me dio el problema, por eso está en esta tablita aparte y sus unidades. ¿Qué es lo que nosotros vamos a plantear? Bueno, nosotros vamos a tener como variables los caudales que eran nuestras incógnitas, ¿verdad? Pero adicionalmente también tengo F1 y F2. ¿Por qué? Porque la ecuación como está, o sea, no es como que se pueda despejar fácilmente el factor de fricción, no, sino, sí, creo que sí es el factor de fricción, me confundí, lo siento. El F de la ecuación de Colebrook no se puede despejar fácilmente si no es también con un solver, por ejemplo. Entonces, también lo voy a decir que es una variable. ¿Listo? ¿Y qué es lo que yo planteé? Bueno, yo planteé las ecuaciones, todas las ecuaciones que les mostré en el PowerPoint, se las planteé. En donde tenemos esta de potencia. ¿Por qué dice aquí que es 0? Porque yo la puse de una vez igualada a 0, es decir, que pasé el 8000 a restar, para que sea más fácil a la hora de meter el solver la restricción de a qué tiene que ser igual, ¿vale? El H de la bomba, que dijimos que era la diferencia de alturas más el HL, ¿listo? En donde aquí puse que el HL va a ser igual a esta celda de acá abajo que es H1, pero aquí puse un H2. Esto es para recordarme que también tengo que poner en el solver la restricción de que este HL también debe ser igual a este H2, ¿vale?
Ahora la de las velocidades, en donde yo planteé que mi velocidad es igual al caudal 1, a mi variable, sobre el área calculada con el diámetro correspondiente, donde la velocidad 2 va a ser lo mismo, pero con su diámetro correspondiente, que es de 0.08. El Reynolds también lo metí pues en función de esas velocidades que ya contenía pues la variable del caudal, y para el Reynolds 2 también. ¿Listo? Ahora, ¿qué hice con el F para poderlo calcular? Yo, lo mismo que con la de la bomba, pasé a restar el otro término al otro lado. O bueno, en este caso lo que hice fue, ustedes saben que es 1 sobre raíz de f igual al menos logaritmo. Bueno, entonces todo ese menos logaritmo lo pasé al otro lado, me queda más 2 el logaritmo de todo lo demás. ¿Esto por qué? Porque en el solver también estaba haciendo una restricción en que esto debe ser igual a 0, esa diferencia, para poderlo calcular. Teniendo en cuenta que va a variar, pues, esa variable que yo planteé como f1. Y para f2 va a pasar exactamente lo mismo, pero con mi f2 que planteé como variable. Al final, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, la última ecuación que estaba era que el caudal total, yo lo llamé Ka al de la variable y Kb al de la ecuación, que debe ser la sumatoria de estas dos variables que me están dando, que me dé el solver, y que eso debe ser igual al calor total, a la otra variable. ¿Y qué puse como mi celda objetivo para hacer el solver? Es que la diferencia de esas dos sea 0, de sus caudales totales sean 0. Entonces, ¿qué fue lo que yo planteé acá? Les voy a mostrar el solver. Entonces, yo planteé que mi objetivo sea esta celda con el valor de 0. Pues adicionalmente porque queda más fácil. También uno porque hace esto de poner, pues que esto sea 0, que sea igualado a 0 las ecuaciones, como el de la bomba, el de la potencia de la bomba y de F1 y F2, porque en el solver, ustedes ya manejado Excel, no nos deja poner como que sea igual al valor de otra celda, sino que sea a un valor fijo que uno está poniendo. Entonces es más fácil poner que sea igual a 0 a ponerse a escribir que sea igual al 8000, porque puede que eso afecte un poco la sensibilidad del solver y no lo pueda resolver. Como variables puse todas mis variables, el caudal total, caudal 1, caudal 2, F1, F2, y las restricciones que les comenté. En esta primera, H16, es que F1 sea igual a 0, y que la siguiente es que F2 sea igual a 0. La siguiente es que la bomba, la potencia de la bomba sea 0. Y la última es las que les mencioné de que mis pérdidas, mi HL debe ser igual al H2. ¿Por qué al H2 y no al H1? Porque es que yo en HL ya metí que HL era igual a H1, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces me faltaba relacionar con H2. Por eso es que puse esa restricción con eso. Y una vez al darle resolver, ups, cambié el valor, ya. Y una vez que le doy resolver, pues digamos que aquí se va a morir porque ya estaba la solución, no me va a cambiar nada. Pero al resolver me van a dar los valores que les mostré en la solución. Me dan los valores de Q total, de Q1, Q2, y pues eso cumple que esta sumatoria sea igual al Q total, que estas restricciones, pues esto, fíjense que queda la menos 13, eso pues tiende a 0, se puede decir que eso es muy chiquitico, eso va a ser 0, que este Q va a ser igual a ese Q que me calculó el solver, y efectivamente lo es, y que pues la diferencia de esos caudales va a ser 0. También que este W de la bomba, pues esto queda a la menos 9, es lo máximo que, digamos, llegó a aproximarlo a 0, pero pues es válido. Y pues así básicamente fue que se solucionó este ejercicio que tenía un montón de incógnitas. Este se los puse porque tiene, o sea, es bastante complicado por la cantidad de ecuaciones y pues de darse cuenta de cómo están relacionadas todas para resolverlo. Seguramente en ejercicios futuros no van a encontrar algo tan complicado, pero sí de pronto algo que requiera hacer alguna iteración, algún solver.
¿Queda alguna duda? Yo sé que de pronto sí. Angie, es que me confundió un poquito esos QB, Q1, Q2. Listo, sí. Sí, a ver, vuelvo otra vez a... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí al Excel. Bueno, Q1 es el caudal que va por la tubería de 4 centímetros. Q2 es el caudal que va por la tubería de 8 centímetros. Mi QA, que yo llamé aquí a A, es el caudal total, es la sumatoria de esos dos. Sino que para efectos de poder resolverlo y no confundirme, yo llamé QA a este que es el que me calcula el solver, porque es como la variable, y a este QB como la sumatoria de esas dos variables, ¿vale? Pero que a la larga este QB debe ser igual al QA que me va a calcular el Excel. Ah, listo, ya entendí, gracias. Listo. Vale. Entonces voy a tener la grabación.